vamos a leerlo todos juntos. Sí, yo voy a leer la versión Reina Valera en esta ocasión. Y dice así, tú lee tu versión, no importa que no tengamos la misma. Vamos a leerlo en conjunto. 1, 2, 3. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Otra vez, hermanos. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. ¿Quiénes van a hacer esto? ¿Nosotros? ¿Esta palabra la hemos leído antes? ¿Muchas veces o pocas veces? Este pasaje pertenece a la visión de casa de Dios, no empieza aquí, sino empieza desde el versículo 1 y termina hasta el versículo 10. Pero algo importante es este pasaje y es el que yo quiero tocar. La enseñanza del día de hoy es reedificando las ruinas antiguas. Hemos estado ayunando, ¿por qué? ¿Por qué hemos estado ayunando? Por la salvación de otras almas, contra el Halloween, por la santificación de nuestras propias vidas, por varias cosas hemos estado ayunando, ¿verdad? Y bueno, esta promesa preciosa que dio el profeta Isaías, que dio el Señor Jehová a través del profeta Isaías, fue dada 300 años aproximadamente antes de un hombre especial que hoy quiero que estudiemos. Vamos a estudiar la vida de Nehemías. ¿Alguien ha leído el libro de Nehemías? ¿Sí? Nehemías es un perfecto ejemplo de la reedificación de ruinas antiguas. Nehemías, junto con el libro de Esdras, es un libro completo. Actualmente lo tenemos dividido en nuestra Biblia, pero desde antes de que esto pasara, de esta división, consideraban Esdras y Nehemías un solo libro. Y Nehemías era un personaje importante, fue un personaje muy importante dentro de la historia del pueblo de Israel, porque él se convirtió en un reedificador de ruinas antiguas. Él entendió en su corazón la misión y el propósito en su tiempo, lo que tenía que hacer. Este individuo no recibió como Isaías, como Jeremías, como Eliseo, visiones de Dios entronizado, no recibió la visitación como la mamá de Sansón, de que tú recibirás un hijo, o no recibió nada extraordinario. Simplemente llegó un buen día a su lugar de trabajo. ¿Alguien recuerda en qué trabajaba Nehemías? Era el copero del rey. ¿De qué rey? Artajerjes. Perfecto. Ahí dice en capítulo 1 de Nehemías su oficio. Y dice en el versículo 1 del capítulo 1, yo voy a leer la Nueva Traducción Viviente a partir de ahora, y dice así que estas son las memorias de Nehemías, hijo de Acalías. A finales de otoño, en el mes de Quiseu del año 20 del reinado del rey Artajerjes, me encontraba en la fortaleza de Susa. O sea, él estaba trabajando. Y dice que llegó Hanani, uno de mis hermanos, era su hermano de sangre. Es como si yo visito a la pastora Vani, ella está en un lugar trabajando y yo llego con mi hermana y le digo, ¿qué crees? Llegó así Hanani con Nehemías y le dice que algunos hombres acaban de llegar de Judá y Nehemías le pregunta por los judíos que habían regresado del cautiverio. Este evento había pasado desde años anteriores, porque si ustedes recuerdan el orden cronológico de la Biblia, desde Jeremías, el profeta Jeremías, Dios dio la promesa de que su pueblo iba a ser enviado a la cautividad. ¿Por qué fue enviado a la cautividad? ¿Se acuerdan? Por la rebelión, por la idolatría, porque eran rebeldes, porque no amaban a Dios, porque había injusticia, eran idólatras. Y entonces Dios los castiga porque les dio muchas oportunidades, pero Israel no entendió y dijo, basta, te vas a ir al cautiverio y vas a aprender a servir a alguien distinto a mí para que reconozcas que servirme a mí era lo mejor que te podía haber pasado.
pero un día regresarás, un día volverás. Y entonces, desde Esdras empieza este evento con el rey Ciro, empieza la promulgación, regresen, vuelvan todos a Israel. Hay varios eventos en que van impidiendo la reconstrucción del nuevo templo. Vemos a Esdras, que era un escriba, y él tiene su función, lo pueden leer ustedes, no vamos a enfocarnos en esa parte histórica, pero sí quiero que veamos que después de varios años de desfase desde la primera grupo de personas que regresó a Israel, vemos a Nehemías. Y le dice a su hermano, pues la situación es terrible. Y Jerusalén está destrozada, los muros están tirados, no hay nada que nos proteja, las puertas están quemadas, está devastado Jerusalén. Y entonces vemos a un Nehemías dolido y dice, ¿cómo? Y se conmovió. Y entonces vemos más adelante en el capítulo 1, en el versículo 4, en el versículo 5, la oración de un hombre que estaba en ayuno. Él se puso en ayuno. Nosotros hemos estado ayunando, nos hemos levantado algunos de nosotros a las 5 de la mañana poniéndonos en oración. Bueno, no, quizás haya más, pero conectados hemos estado algunos y hemos estado intercediendo por Querétaro. No hubo una gran revelación para Nehemías, pero él entendió su tiempo y su propósito. Nadie le dijo, a ver, Nehemías, nadie está orando, ponte a orar tú. Nadie le dijo eso. O no dijo, ay, qué flojera, nadie lo está haciendo, pues bueno, ya que yo lo voy a hacer. No dijo eso. Simplemente entendió que su pueblo lo necesitaba. Y vemos a través de todos estos pasajes varias virtudes de este hombre. Y dice así, Nehemías significa Jehová consuela. ¿Sí? Su nombre traía su propósito. El nombre que tú tienes no es casualidad, tiene una función en tu vida. Y en el caso de Nehemías era verdad también. Jehová consuela. Jehová consuela. Él, como vemos ahí en la pantalla, era un judío de la cautividad, uno de los príncipes que volvieron de Babilonia, hijo de Acalías y autor de nuestro libro que leeremos. Pero también, como mencionaron ustedes, era copero del rey Artajerjes de Persia. ¿Qué significaba ser copero, hermanos? Ujú, ujú. Exactamente. Era la persona que degustaba el vino y tal vez otros alimentos antes del rey. El rey no podía, o sea, le servían la comida y él no podía comer inmediatamente porque podía estar envenenada. Entonces, ¿qué tenía él? Un copero. El copero lo probaba y decía, esto no tiene veneno, es seguro que el rey lo pueda beber. Si él tenía señales de envenenamiento o algo, pues era mejor que el copero se muriera que el rey muriera. Entonces era alguien muy seguro porque si no podía traicionar, el copero podía traicionar al rey, pero el rey Artajerjes tenía a Nehemías en alta estima. Entonces era una posición alta, segura. Y dice aquí en pantalla también que esta historia se ubica entre el 458 y 456 antes de Cristo. Hace muchos años, muchísimos años. Y ya vimos que tenía a su hermano Hanani. Vamos a ver, como lo acabo de comentar, que Dios pone en el corazón de Nehemías el deseo de reedificar Jerusalén. ¿Cuántos de nosotros tenemos el deseo de reedificar? A lo mejor no tienes el deseo de reedificar todo Querétaro, todavía, pero dices mi familia, mi casa, mi vida, ¿sí? Algo más cercano a ti, tal vez tu lugar de trabajo, tus compañeros, la gente con la que tú convives, tú ves sus ruinas o ves tus propias ruinas y dices, Señor, esto no puede seguir así. Tenemos que hacer algo al respecto. Ese deseo que hay en tu corazón, si genuinamente lo tienes, lo puso Dios. Y vamos a ir viendo cómo era Nehemías. Nehemías, además de ser el copero, tenía varias virtudes de carácter. Y vemos que era un hombre de gran discernimiento. En el capítulo 1, versículo 3, lo acabamos de leer. Él entendió claramente el dolor y la urgencia de reedificar a su ciudad.
También era un hombre compasivo, lo acabamos de leer. En el versículo 4 del capítulo 1 dice, cuando oí esto me senté a llorar. Era un hombre compasivo y sensible. También vemos en el punto 3 que él buscaba en oración y ayuno la intervención y dirección del Señor. Él no salió en estampida y dijo, voy a empacar todo, me voy a Jerusalén y yo no sé cómo, pero vamos a arreglar esto. Él se puso en oración, Señor, ¿qué debemos hacer? Señor, perdónanos, Señor, ayúdanos, porque él reconocía que Dios era el único que tenía el poder de poder, válgala, restaurar. Dice en el libro de los Salmos que en vano vela la guardia si Jehová no vela. En vano se edifica si Jehová no edifica. Nehemías entendía esta verdad. Dios vivo, él era el edificador. Y vemos también que Nehemías tenía un gran entendimiento en quién es Dios y su carácter. Vamos a leer el versículo 5 y dice así. Oh Señor, Dios de los cielos, Dios grande y temible, que cumples tu pacto de amor inagotable con los que te aman y te obedecen tus mandatos. Él sabía que Dios los había enviado en castigo, pero sabía que Él era un Dios de pactos. Dijo, sí, estamos siendo castigados, pero no vamos a ser abandonados, olvidados por Dios. También vemos que Él entendía claramente la justicia y la injusticia y la maldad del hombre. La justicia de Dios la vemos aquí, dice en el versículo 7, hemos pecado terriblemente al no haber obedecido a los mandatos, los decretos y las ordenanzas que nos diste por medio de tu siervo Moisés. Y bueno, la palabra de Dios y sus promesas, del versículos 8 al 11, pero sobre todo también entendía los tiempos y las funciones. Él sabía que era tiempo de reedificar Israel. ¿Sí? ¿Es tiempo de reedificar Querétaro? ¿Es tiempo de reedificar tu casa? ¿Es tiempo de reedificar a tu familia? Sí. Es el tiempo de ser unos Nehemías. Por eso estamos ayunando. Por eso la visión de casa de Dios involucra este pasaje, ser reedificadores. Otra cosa es que él era humilde. Él no andaba voy a hacer lo que yo quiera, cuando yo quiera, como yo quiera. Él habló con el rey. Y de hecho el rey le preguntó y le dice ahí en el capítulo 2, versículo 5. Si al rey le agrada y si está de acuerdo y si está contento conmigo, su servidor, envíame a Judá para reconstruir la ciudad donde están enterrados mis antepasados. Él no abandonó su trabajo. Él fue y dada la conversación que se desarrolló naturalmente con el rey, le dijo, rey, por favor, permíteme ir a mi casa, permíteme reedificar. Y entonces el rey le dice, sí, está bien, ve. Habló, aquí en la Biblia dice que hablaron y le preguntó al rey, ¿cuánto tiempo te vas a ir? Y entonces no nos dice cuánto tiempo, pero si tú lees todo el libro de Nehemías, te darás cuenta que Nehemías estuvo 12 años como gobernador. Imagínate que tu siervo, lo más preciado que tú tienes, te mande y tu rey te diga, sí, está bien, vete 12 años. O sea, era Dios obrando allí completamente. Nehemías era prudente, Nehemías era astuto, Nehemías era valiente, perseverante, visionario y estratega. No era cualquier hombre. Nosotros puede que no tengamos todas estas virtudes o no sabemos ni cómo, sin embargo Dios sí sabe cómo. Por eso tenemos que ir a Él y tenemos que acercarnos a Él para poder buscar de Él su plenitud. Ahora, vamos a avanzar. Vamos a ubicarnos al capítulo 3. Ahí no está en la presentación, pero vamos al capítulo 3. Les pido ahora sí, hermanos, que estemos atentos con la palabra de Dios porque la presentación no incluye esta sección. Pero dice así, en el título, en el subtítulo del capítulo 3, ¿qué dice? Muy bien, muchas gracias, hermano Héctor. Dice, en el capítulo 2 del versículo 11, Nehemías viaja a Jerusalén, él hace una inspección de noche, no le avisa a nadie, él empieza a recorrer todas las puertas, los lugares, las partes de la muralla que estaban destruidas, y entonces al final de esa reunión del capítulo 12, de haber visto, perdón, se reúne con algunas personas y dice, mi plan es reconstruir Jerusalén. Ahora ya empieza la reconstrucción en el capítulo 3. Es un capítulo un tanto largo y no nos vamos a detener como
puntualmente en todas las partes de este capítulo. Yo solo quiero hacer énfasis en algo importante. Todas las murallas tienen que tener puertas, no podemos vivir amurallados completamente y pues si no, ¿cómo sales o cómo entras? ¿Verdad? Pero aquí el capítulo 3, ¿cuántas puertas creen que estaban destruidas y quemadas? ¿Alguien? Gracias, pero ¿cuántos? ¿Qué número? Son 10 puertas. ¿Sí? Y además del muro, estaban 10 puertas. Vamos a empezar leyendo todo lo que lo que Nehemías empezó a construir junto con su equipo. Ya vimos que él era estratega, ya vimos que él empezó a trabajar en conjunto, no lo hizo solo, es imposible construir un muro solo, no podemos hacerlo solos, necesitamos un cuerpo en Cristo, ¿sí? Aparte, el beneficio es de todos y la culpa puede que, si es una ciudad como este caso, era de todos, así que todos tenían que colaborar. La primera puerta nos dice aquí, en Nehemías 3:1, que era la puerta de las ovejas. Esta puerta fue restaurada por el sumo sacerdote Eliasib y sus hermanos los otros sacerdotes. ¿Qué creen que pasaba por la puerta? ¿Qué entraba y salía por la puerta de las ovejas? Las ovejas. ¿Para qué querían ovejas? Para los sacrificios, hermanos. Esta puerta es por donde se introducían las ovejitas para los sacrificios del templo. Por eso los sacerdotes construyeron y reconstruyeron esta puerta. Si tú no tienes puerta en tu casita, ¿estarías seguro en la noche? No. ¿Pero por qué? Si tienes puerta, si tienes paredes y techito. La puerta es la entrada del bien y del mal, ¿no? Puedes entrar tú o puede entrar un ladrón. Las puertas son muy importantes. Entonces fue construido este muro, por supuesto, pero también en esta zona fue puesto una puerta eventualmente, ¿sí? Vamos a la puerta número 2, versículos 3 de Nehemías 3:3. Bueno, Nehemías 3, versículo 3. ¿Cuál es la puerta que nos dice allí, hermanos? ¿Y qué entraba por allí? Pescados caminando, hermanos. ¿Qué entraba por la puerta del pescado? El alimento. Entraban los comerciantes que traían pescados del Jordán y del mar de Galilea. Representa la provisión. Esa puerta a veces está rota, ¿no? A lo mejor no tenemos buena economía porque esa puerta está rota en nuestros hogares o en nuestras familias. En la puerta de las ovejas está destruida o esa pared porque no hay sacrificios de alabanza en nuestra casa, en nuestra vida. No hay adoración, ¿sí? Y la puerta de los pescados, pues simplemente no podría haber provisión. Todo va secuencial. Aquí nada es casualidad en la escritura. Y fue construida por los hijos de Sena. Vamos a la puerta número 3. Vayan al versículo 6. ¿Cómo se llamaba esa puerta? ¿De la ciudad? La puerta vieja o la puerta de la ciudad antigua. ¿Por qué creen que se llamaba así? Porque era la entrada de antes, la entrada que se usaba anteriormente. Esta puerta fue restaurada por Joyada y Mesulam. Y esta puerta es de las más antiguas de la ciudad, por supuesto, y simboliza las verdades del Evangelio, las raíces, el fundamento, lo que antes estaba. Antes de que Jerusalén fuera destruido, había reyes que amaban a Dios, como David, ¿sí? De hecho, gracias a David fue en gran parte, no solamente él, por supuesto, pero fue bordeada y puesto los muros. Entonces, había este simbolismo en la puerta vieja. ¿Qué hemos olvidado de las escrituras? Hemos perdido nuestro primer amor, hemos perdido ese deseo de orar, de buscar al Señor. Vamos a la puerta 4, la puerta
del versículo 13. ¿Cómo se llama esa puerta, hermanos? ¿Qué cantamos hace rato que hasta el pastor nos comentó? El tinieblas. ¿Qué es un valle? Es un lugar plano, es un lugar que está entre montañas, que está abajo de algo. ¿Qué dice el Salmo 23? Aunque ande en valle de qué. Entonces, el valle es el lugar más, geográficamente es un lugar muy bajo, un valle, y está plano, obviamente. Entonces, esta puerta, esta sección de la muralla fue restaurada por Hanún y los habitantes de Zanoa y significa el acceso a las pruebas y a la humildad. A veces no queremos esa puerta, ¿verdad? Que quede destruida. Pero la verdad es que sí es muy importante, o debido a las pruebas, esas puertas está destruida. Y en nuestro corazón, lejos de que haya humildad, hay soberbia, hay dureza, hay engaño. ¿Por qué lo voy a hacer? ¿Quién es esta persona para decirme lo que voy a hacer? ¿Sí? Necesitamos humildad. Vamos a la siguiente puerta. ¿En qué número de puerta vamos? ¿En la cuál, perdón? En la 4. Muy bien, vamos con la puerta número 5. Lo vamos a encontrar en el versículo 14. ¿Qué dice allí? ¿Cómo se llamaba esa puerta? Muy bien, en el versículo 14 nos dice que era la puerta yo en mi versión dice la puerta del estiércol o la puerta del muladar o la puerta del basurero. ¿Qué salía allí por esa puerta? Y si estaba destruida, pues no podía salir nada, estaba adentro toda la basura, ¿verdad? Esta puerta fue restaurada por el hijo de Recab, Malaquías, y esta puerta significa la salud, la limpieza espiritual y moral. ¿Sí? Tenemos que mantener nuestra vida limpia constantemente. Y si no hay una puerta por donde salga la limpieza, pues, ¿cómo nos vamos a limpiar? Tenemos que estar precisamente en comunión con el Señor. Acuérdense que vamos desde la puerta de las ovejas, que van desde los sacrificios y vamos avanzando. Vamos a la puerta número 6, verían al versículo 15. ¿Cómo se llama esta puerta? La puerta de la fuente. Esta puerta fue restaurada por Salum, hijo de Colose. ¿Y qué creen que significa? Era el acceso donde se obtenía el agua. Y fíjense bien, vamos a leerlo porque hay algo históricamente importante aquí. Dice, la puerta de la fuente la reparó Salum, hijo de Colesone, hijo del distrito de Mizpa. Él la reedificó, la techó, levantó las puertas e instaló sus cerrojos y barras. Luego reparó la muralla del estanque de. ¿Y qué pasó en el estanque de Siloé? Jesús sanó al paralítico, pero en este estanque, en tiempos de Jesús, decían las personas que vivían en esos lugares que cada tanto de tiempo, ¿quién bajaba al estanque? ¿Para qué? Entonces, ¿qué significa la puerta de las aguas? Sanidad. La palabra de Dios. ¿Qué nos trae sanidad? La palabra. El agua es la palabra. Perdón, el agua viva, la renovación, la bendición de Dios. Eso es lo que significa la puerta de la fuente, la sanidad que viene de Dios. ¿Hasta aquí todos vamos bien? ¿Qué puerta vamos ahorita a aprender? La 7. Y esa la encontramos en el versículo 15, perdón, en el versículo 26. ¿Cómo se llama esta puerta? En el versículo 26. Muy bien. La puerta de las aguas al oriente. Fíjense, hermanos, que el pueblo de Israel
consideraba que eh, del oriente vendría el Mesías. Pero bueno, esta es la puerta de las que me dijeron, las puertas de las aguas. Fue restaurada por los sirvientes del templo. Y allí se lavaba, perdona, esta puerta se asocia con la palabra de Dios que limpia y da vida. De hecho, en esta puerta fue donde Nehemías en el capítulo 8 le lee a todo el pueblo la ley. ¿Sí? Necesitamos todos los días pasar por esta puerta, reconstruir esta puerta, tener tiempos devocionales con el Señor y leer para que nuestras murallas puedan ser reedificadas. Vamos a la puerta número 8, es la puerta del versículo 28 y dice que se llama. ¿Y quién la restauró? Los sacerdotes. Y ahí por ahí, ¿qué pasaban? Los caballos. ¿Les gustan los caballos, hermanos? ¿Sí? Bueno, fíjense que eran los caballos del rey, generalmente, o bueno, sí, pues sí, los del rey, los de la realeza. ¿Y para qué tenía caballos la realeza? ¿Para, para qué, perdón? Pero los del rey, los de guerra principalmente. Eran los caballos de guerra. Representa pues la fuerza, la preparación, la defensa espiritual. A veces Satanás nos angolotea porque no tenemos bien listas o bien fortificadas esos muros y la puerta está destruida. Vamos con la puerta 9, 3:29. Aquí está la puerta oriental. La puerta del juicio en otras versiones o la puerta oriental. Fue restaurada por Sadoc, hijo de Imer, y significa la espera de la venida del Mesías. ¿Estás esperando al Señor Jesús a su regreso? Tenemos que tener, si no lo estamos esperando, si vivimos del día a día en el afán de hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que ganar dinero, hay que pagar esto, hay que pagar aquello, hay que comprar esto, hay que vender esto, y nuestra vida no está enfocada en lo hago porque Cristo viene, para su gloria, para su honra. Nuestra vida aquí, hermanos, es completamente pasajera. Tenemos, si nuestra puerta no está bien edificada o si está destruida, nuestro muro, nuestra puerta, hay que levantarla. Y vemos aquí la última puerta en el versículo 31. ¿Cómo se llama esta puerta? Es la puerta de la inspección o la puerta del juicio. ¿Ahí qué pasaba? ¿Qué creen que pasaba? ¿Quién inspeccionaba o para qué servía esa puerta y por qué no más una puerta? Muy bien, la gente que entraba. O sea, es como en las fronteras. Aquí no puede pasar, bueno, aquí en México tristemente sí ha pasado que pasa quien sea, pero en general la puerta de la inspección tenía por objeto inspeccionar las tropas y a los visitantes. O sea, no podía entrar por cualquier puerta quien fuera. Eres extranjero, ve a la puerta de inspección. Vamos a revisar quién eres, para qué vienes, ¿sí? Y aquí, eh, pues representa que obviamente tengamos una vigilancia espiritual. ¿Quiénes son mis amigos? ¿Con quién me estoy asociando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Quién eres tú? ¿Qué intenciones tienes? Señor, revélame. ¿Sí? Tenemos que estar alertas. Y ahí encontramos nuestras 10 puertas. Todo esto se logró con personas de varios oficios, no solamente fueron sacerdotes o levitas, algunos fueron comerciantes, otros fueron orfebres, otros eran perfumistas, de muchos oficios, otras fueron puras mujeres, había una familia de mujeres que logró reconstruir. Aquí lo hicieron colaborativamente y vemos algo importante en relación a las características del liderazgo de Nehemías. Ahí sí pido de nuevo la presentación, por favor.
Vamos a ver algunas características del liderazgo de Nehemías. Si nosotros reedificamos nuestra propia vida y nuestras propias puertas, podremos tener la autoridad de poder ejercer un liderazgo para los demás. Y vamos a ver la primera cosa. ¿Qué dice en pantalla, hermanos? La visión clara. Nehemías sabía para qué estaba. No fue a hacer una fiesta a Jerusalén o a verse con sus antiguas familias. Él fue para reconstruir y no perdió de vista esto. A veces perdemos de vista para qué estamos en un lugar y por eso nos desanimamos, pero él tenía una visión clara. Vamos con el punto número 2. ¿Para qué? O más bien, otra característica, la dependencia de Dios. Su liderazgo estaba basado en la oración y fe y él oraba constantemente. La siguiente característica es que él era motivador y colaborador. ¿Necesitamos eso en nuestros días, diario vivir? Yo trabajo con adolescentes. Yo trabajo en una escuela donde los estudiantes son deportistas de alto rendimiento. Entonces, estos estudiantes generalmente practican entre 4 a 6 horas al día el deporte. Hay boxeadores, nadadores, futbolistas. Entonces, el programa que tienen educativo, pues es muy corto, es de 3 horas diarias. Hay veces que, de hecho, la gran mayoría de los estudiantes vienen de afuera, son foráneos, vienen de Veracruz, de Tampico, de Culiacán, de Michoacán, de muchos estados vienen. Y el día viernes el jueves, perdón, estuvimos haciendo un proyecto y a mí me causó mucha ternura ver que estudiantes, que hay algunos que miden 1,90, hay otros que miden 1,70, y llegó el director a revisar el proyecto. Y entonces los estudiantes abrazaron al director. Mi director se parece mucho en su forma de ser a nuestro pastor, solo que tristemente él no es cristiano, pero se parece en su forma, eso es muy amable, es muy accesible. Y los papás y los chicos lo ubican como un papá, porque su familia no está cerca. Y entonces el director los regaña, los corrige, los abraza, los felicita, los interroga, los sanciona, todo eso hace el director. Y él ejerce un liderazgo de ese tipo y en ese entorno es muy óptimo porque los chicos lo respetan. Si el director dice que no, es no. Si el director dice que sí, es sí. No hay un enfrentamiento, es como un papá. Y a veces respetan más al director que al papá que a veces va a la junta y es triste. Pero a lo que voy con esto es que así como hay líderes para cada situación, Dios puso a un hombre importante como Nehemías para esta labor. Donde tú estés, hermano, tu función es ser un líder. Pero tenemos que tener claro para qué estamos allí y espiritualmente tener nuestros muros y nuestras puertas levantadas. Vamos a ver qué cosas tuvo que enfrentar Nehemías. Vamos a la siguiente diapositiva. Y qué cosas venció. Tú te vas a encontrar con eso en tu propia vida y quizás tengas que lidiar con eso en la vida de otros que están bajo tu liderazgo. ¿Cómo lo vamos a hacer? El escarnio fue el primer problema, lo vemos en Nehemías 9:12. Y él se enfrentó a dos personajes. ¿Se acuerdan de los nombres de los personajes, hermanos? Y Tobías. Estos eran los archienemigos de todo, de Nehemías y de la gente que estaba haciendo el muro. El escarnio, ¿qué es escarnio, hermanos? Es burla con dolo y maldad. No es nomás de burla, estás panzón. No, es de maldad, te quiero destruir con todo lo que puedas. Y entonces la solución, confianza en las promesas de Dios. Mucha gente nos va a hacer escarnio por lo que sea, pero la solución fue tener confianza en las promesas de Dios. Vamos a leer solamente las promesas, no el problema. Nehemías 2:20, ¿qué dice allí? Nehemías 2:20. El Dios del cielo nos ayudará a tener éxito. Nosotros, sus siervos, comenzaremos a reconstruir esta muralla, pero ustedes no tienen ninguna parte ni derecho legal o reclamo histórico en Jerusalén.
Sabían que Nehemías tenía muy claro su lugar, o sea, él era un hombre de discernimiento y decía, tú no me vas a venir a decir porque ni siquiera tienes derecho legal. No puedes venir y entrar, tú no puedes decirme nada, todo lo que tú me digas no tiene valor y lo destruyo con la confianza en las promesas de Dios. El siguiente problema fue que hubo ira y desprecio y lo vemos en Nehemías 4:3. Pero ¿cómo venció esto, la ira y el desprecio? Con oración y trabajo duro. Fíjense, algo interesante. Nehemías 4:4-6 nos dice así. Entonces oré, escúchanos Dios nuestro porque se burlan de nosotros, que sus burlas recaigan sobre sus propias cabezas y que ellos mismos sean llevados cautivos a una tierra extraña. No pases por alto su culpa, no borres sus pecados, porque han provocado tu enojo delante de los que construyen la muralla. Por fin se completó la muralla alrededor de toda la ciudad hasta la mitad de la altura, porque el pueblo había trabajado con entusiasmo. Obviamente Nehemías era un poco vengativo, no era todo perfecto, sí era vengativo y rencoroso. Señor, destrúyelos. Nosotros ya no podemos pedir eso. La palabra de Dios nos dice en el Nuevo Testamento que bendigamos y oremos por los que nos maltratan, nos humillan, nuestros enemigos. Pero a veces te dan ganas de ser como Nehemías. De verdad, es tanta, Señor, de verdad, llévatelo, te lo mando, porque ¿qué es esto, no? Sin embargo, aquí algo con lo que venció la ira fue la oración. No vamos a poder orar así, pero sí, Señor, bendice a estas personas. Yo bendigo a mis enemigos y seguir trabajando. Otra cosa fue la conspiración. Hablaban y conspiraban una y dos y tres, varias veces contra Nehemías. Nehemías, tu murito se va a caer si pasa una zorra. Nehemías, tú no vas a lograr nada. Nehemías, tú quieres ser rey, tú estás mintiendo. Voy a mandarle un comunicado al rey Artajerjes informando. No es cierto, Nehemías, ven aquí, te quieren matar, ven aquí al templo, escóndete aquí. En todos los momentos buscaron conspirar contra él, contra la autoridad, contra aquel que estaba moviendo y siendo el líder. Dios libre a nuestras autoridades, a nuestros pastores. Hay que estar orando de que ellos tengan el discernimiento de entender cuando es una conspiración. ¿Y cómo lo vencieron? Con vigilancia y oración. Nehemías 4:9 dice así. Así que oramos a nuestro Dios y pusimos guardias en la ciudad día y noche para protegernos. No es nada más, Señor, pues protégenos y te vas a dormir. Es estar vigilando en oración y en acción. En este suceso sí se levantó, sí hubo vigilantes nocturnos. Los desánimos de los amigos. Vas a encontrar que tus hijos, tu esposa, tu esposo, tu familia, la gente que está cerca de ti se va a desanimar. Pero ¿qué debemos hacer? Ser valientes. En Nehemías 4:13-14 dice así. De manera que coloqué guardias armados detrás de las paredes, partes más bajas de la muralla, en los lugares más descubiertos. Puse a la gente por familias para que hicieran guardia con espadas, lanzas y arcos. Luego, mientras revisaba la situación, reuní a los nobles y los demás del pueblo y les dije, no le tengas miedo al enemigo. Recuerda al Señor, quien es grande y glorioso, y luchen por sus hermanos, sus hijos, sus hijas, sus esposas y sus casas. No le tengas miedo, sigue luchando, sigue luchando, sigue luchando. El valor en sabiendo quién está contigo es lo que te va a hacer salir adelante. Y la codicia egoísta, que querían ellos conservar la autoridad, las riquezas, todo, lo venció con reprensión y abnegación. Vamos a leer solamente el versículo 6 del capítulo 5 de Nehemías y dice así. Cuando oí sus quejas me enojé muchísimo. Ay, bueno, vamos a leer un poco más. Después de pensarlo bien, denuncié a estos nobles y a los funcionarios y les dije, ustedes perjudicaron a sus propios parientes al cobrar intereses cuando les piden dinero prestado, entonces convoqué a una reunión pública para tratar el problema. Ahí vemos la reprensión. Y vamos a avanzar hasta el versículo 16. También me dediqué a trabajar en la muralla y me negué a adquirir tierras. Además exigí a todos mis sirvientes que dedicaran tiempo a trabajar en la muralla.
No pedí nada, abnegación. Ahí la vemos, la abnegación. Aunque con frecuencia daba de comer a 150 funcionarios judíos en mi mesa. ¿Sí? La codicia egoísta se reprende, pero también hay abnegación para poder poner un ejemplo en relación a esto. Vamos a encontrarnos con estas cosas y tener que ser constantemente probados. A través de esto vamos a ver que se desarrolló organización y disciplina en el liderazgo de Nehemías. Su planeación fue excelente. Fue valiente ante la oposición. Nunca se rindió. Siguieron trabajando. Fue justo y completamente íntegro Nehemías. Sí, lo vemos en el capítulo 5. También vemos en la siguiente diapositiva que Nehemías tenía un corazón por el pueblo. Sus métodos son cuestionables, hermanos, la verdad. Lo vemos en algunos momentos cuando él jala los cabellos a algunas personas. Sin embargo, sí, sin embargo, su deseo era santidad. Tenía un celo por el santidad, santifícate. Y él amaba a Israel, él amaba a su gente. No tenemos que ser en las cosas negativas como Nehemías, pero sí en la lealtad, en la perseverancia, en la fidelidad, en la búsqueda de la santidad. Él fue un reformador espiritual. Él apoyó la lectura de la ley con Esdras y promovió un renovado compromiso con Dios. Lo podemos ver en Nehemías 8 y 10. Vamos a nuestra siguiente diapositiva. Ya casi acabo, hermanos. Sé que están muy cansados. Dice Isaías 61 del 1 al 3. El Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre, pon tu nombre allí, sobre Dara. Pon tu nombre. Porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel. ¿Sí? Vamos a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Si nosotros hacemos esto, nosotros seremos finalmente, ¿qué? Llamados árboles de, ahí dice, ¿sí está? Sí está ahí. No se ve. Serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para gloria suya, para que eventualmente nosotros podamos reedificar las ruinas antiguas, levantar asolamientos primeros y restaurar las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Tenemos ahorita, vamos a salir en la noche y vamos a encontrar este escenario. Vamos a encontrar gente que nunca ha escuchado las buenas nuevas. Vamos a encontrar abatidos, vamos a encontrar a quebrantados de corazón. Vamos a encontrarnos a cautivos, a presos que han estado en la cárcel muchos años. ¿Sí? Quizás nacieron en la cárcel, nunca han salido. Vamos a encontrarnos con estas personas y vamos a ir a proclamarles que este año, este día, es la buena voluntad de Jehová. Y el día de venganza del Dios nuestro, vamos a ir a consolar a todos los enlutados, a ordenar que a ellos se les dé óleo de gozo en lugar de luto y manto de alegría. ¡Qué honor! ¿No? Y Dios nos da esta comisión, ser restauradores de ciudades arruinadas, restauradores de puertas que han sido quemadas. Todo se logra a través de la palabra de Dios, a través del poder de Dios, de la unción de Dios. Vamos a ver finalmente Nehemías 6, versículos del 1 al 15. Es mucho, pero vamos a ver unos versículos claves de este capítulo 6. Que la obra quedó terminada. Vayan al versículo 15 del capítulo 6, hermanos.
dice así, así que el 2 de octubre, estoy leyendo la Nueva Traducción Viviente, y dice, así que el 2 de octubre, ¿en qué mes estamos, hermanos? En octubre. Así que el 2 de octubre, a los 52 días después de comenzar la obra, ¿cuántos días se tardaron? 52. ¿Sí o no estaba Dios con ellos? Esto fue impresionante, impresionante. A ver, ¿cuánto tiempo? El otro domingo creo que iba con Betty y Luisito, salimos a caminar. Y entonces estábamos viendo como a 7 albañiles construyendo un murito. Si eran 7, ¿no? O sea, hasta nos quedamos de por qué hay tanta gente. Era un murito de una casa, o sea, chiquito, era al frente, yo creo que de unos, será que 6 metros de frente. 6 personas y estaban tardándose aparte. Y nos quedamos muy, muy extrañados. Aquí, en este escenario, había muy poca gente. Dice la escritura en Nehemías que eran pocas las personas. De hecho, estaban tan separados y era tanta la amenaza que Nehemías puso a un, ¿cómo se llama? El que toca el shofar para convocar a guerra. Si había un ataque, tenían que sonarlo para que todos escucharan y fueran corriendo a ayudar porque estaban muy separados. Y en 52 días terminaron el muro. Cuando se enteraron nuestros enemigos y las naciones vecinas se sintieron, ¿cómo? Y humillados. Se dieron cuenta de que esta obra se había realizado con la ayuda de. Sigamos ayunando, santificándonos, restaurando lo que está destruido para que nuestros enemigos huyan aterrorizados y humillados al reconocer quién es nuestro Dios. ¿Sí? La obra quedó terminada. Después de este evento tuvieron que hacer más cosas, pero en esencia el objetivo se cumplió. Y espero yo que, y espera Dios de nosotros que al final de nuestros días podamos terminar la obra y lleguemos y podamos escuchar del Señor, pasa, buen siervo fiel. En lo poco me has servido, en lo mucho te pondré. Puede que sea una labor pequeña y digas, es que, de hecho, aquí en este pasaje vemos que muchas familias solo pudieron edificar lo que estaba frente a su casa. No podían edificar otras porque eran poquitos en su familia. Dijeron, pues nomás lo que está aquí frente a mi casa. Pero con eso, o más bien eso es lo que tenemos que hacer, mínimo. Lo que está a tu alrededor es lo que tenemos que edificar, restaurar. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Dios, te damos gracias por esta palabra que tú nos has dado, que tú nos has entregado esta mañana, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos exhortas y nos animas a edificar, porque dices que estás con nosotros, porque tú estás, Señor, derramando dones, talentos, unción, fuerzas nuevas, Señor, al que está cansado, al que está abatido. Tú estás derramando propósitos, Señor, estás revelándoles a tus hijos para que han sido traídos, Señor, a esta iglesia, a esta tierra, a tu reino. Yo te pido que tú les sigas ungiendo, que tú les sigas limpiando, que tú sigas, Señor, edificando en ellos sus muros, los que están destruidos, que sean esas puertas renovadas, que puedan ser santificadas, que puedan ser, Señor, reconstruidas, para que sea tu nombre exaltado y tus enemigos huyan aterrorizados, reconociendo que tú eres el Dios vivo. Padre, te damos la gloria y la honra y la alabanza, Señor. Y dice tu palabra aquí, oh ciudad azotada por las tormentas, atribulada y desolada, te reconstruiré con joyas preciosas y haré tus cimientos de lápiz lazuli, haré tus torres de rubíes relucientes, tus puertas de gemas brillantes y tus muros de piedras preciosas. Yo les enseñaré a todos tus hijos y ellos disfrutarán de una gran paz. Estarás segura bajo un gobierno justo e imparcial. Tus enemigos se mantendrán muy lejos, vivirás en paz y el terror no se te acercará. Si alguna nación viniera para atacarte, no será porque yo la haya enviado. Todo el que te ataque caerá derrotado. Yo he creado al herrero que aviva el fuego de los carbones bajo la fragua y hace las armas de destrucción.
y he creado a los ejércitos que destruyen, pero en aquel día venidero, en arma, ninguna arma que te ataque triunfará. Silenciarás cuanta voz se levante para acusarte. Estos beneficios los disfrutarás porque eres siervo del Señor. Yo seré quien los reivindique. Yo, el Señor, he hablado. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.